Buenas tardes, chicos de secundaria, de tercer año, ¿cómo están? Disculpen por haberlos hecho esperar mucho, pero en verdad he tenido un problema con mi proveedor de internet y recién me lo ha solucionado y probablemente se corte en ratos porque está viendo lo del cableado, entonces por esa razón es que mañana tampoco vamos a tener clase Zoom, pero sí tenemos ya para el día jueves que nos toca cívica, tenemos foro. ¿Sí? Y es un foro en el que te tienes que conectar a la hora que te dije porque solamente voy a evaluar esa hora. Bien, vamos a hablar rapidito del multilingüismo peruano, pero primero vamos a descifrar. Él es un artículo, ¿verdad? Si lo conoces. Peruano eres tú, porque eres procedente de Perú. Pero ¿qué es un multilingüismo? Aquí lo vamos a averiguar. Multi viene de varios o varias. Y lingüismo viene de lenguas, entonces varias lenguas. Este multilingüismo guarda una educación, una religión, una vivienda, una comida, etc. Es decir, guarda una cultura. ¿Por qué? Porque está basada a un país. Ahora, se dice que existen diferentes tipos de personas. Entre ellas tenemos a la persona monolingüe. ¿Qué es una persona monolingüe? Mono, ¿de qué viene? De uno. Lingüe, de lengua, una lengua allá. Esta persona, este monolingüe, habla solo un idioma. ¿Cuántos monolingües hay en el salón de tercer año? ¿Cuántos monolingües? Es decir, ¿cuántos hablan solamente el castellano? ¿Cuántos alumnos son bilingües? Misi, ¿qué es bilingües? Bi de dos, es decir, ¿cuántos hablan castellano y quechua? También. ¿Y por qué no? ¿Habrá alumnos también que hablen muchos más idiomas en el salón? Probablemente, ¿no? Pero bueno, monolingüe habla una lengua. Bilingüe habla dos lenguas. Ahora, multilingüe, vamos a utilizar la palabra multilingüe porque en nuestro país tenemos una gran variedad de lenguas, sobre todo nativas que se concentran en la selva central. ¿Ya? Y también tenemos lenguas extranjeras. ¿Por qué? ¿Son procedentes de acá? No, las lenguas nativas sí son nacidas y son procedentes de acá. Tenemos 16, bueno, en realidad son como 72 lenguas, pero están agrupadas en 16 familias lingüísticas, que después lo vamos a ver en un mapa. Ahora, ¿cómo vienen las lenguas extranjeras al Perú? Bueno, muy sencillo. Vienen turistas atraídos por alguna maravilla o por algún lugar que quieran conocer en Perú, conocen a una bella dama, se enamoran y finalmente pues el amigo estadounidense, canadiense, etcétera, le gustó y se quedó en Lima. De esa combinación salió un pequeñito, este pequeñito va a hablar un poquito de inglés, un poquito de quechua, ya, entonces este niño tiene como lengua materna, si nació en el Perú, tiene como lengua materna el quechua. Y como segunda lengua, el castellano. Y como tercera lengua, el inglés. Porque son lenguas extranjeras. ¿El castellano es una lengua extranjera? ¡Claro que sí! Recuerda que nosotros hablamos castellano porque viene del latín. Nuestra verdadera lengua es el quechua. Y que los españoles al venir nos la han ido cambiando, nos han ido prohibiendo hablar el quechua. Por eso, no solo el quechua, también las lenguas nativas. Imagínate, de las 72 lenguas nativas que habían en la selva, sobre todo que están concentradas ahí, ya no hablemos de unas 72, hablemos de unas 54, 55, imagínate cuántas van bajando. Missy, ¿cómo miden que van bajando? Fácil, porque hacen un censo y hacer el censo, mientras una persona hable un idioma, todavía se le considera vigente. Pero si solo la última persona que quedaba falleció, ya esa lengua se da por extinta. Y más adelante vamos a ver qué lenguas ya están en proceso de extinción. ¿Qué quiere decir proceso de extinción? Quiere decir que ya están en proceso de desaparecer. Cuando desaparece una lengua, lamentablemente desaparece también
parte de la historia, parte de la cultura que nosotros no sabemos y que como ya no hay ningún sobreviviente que hable esa lengua, no podremos saberlo tampoco. Entonces, somos un país multilingüe, plurilingüe, multilingüe porque tenemos lenguas nativas y lenguas extranjeras. Ahorita vamos a hablar de las lenguas nativas. Como ya habíamos mencionado, tenemos que tener en cuenta que hablar de lengua es hablar de una cultura. Ni una lengua es superior ni inferior a la otra, pero sí en su gramática. El quechua, por ejemplo, la gramática del quechua es bastante complicado, sobre todo la del aymara, por ejemplo. Es muy glotalizado. Hablan utilizando el k. Entonces yo que no estoy acostumbrada a hablar mucho con la glotis, me atoro y hasta me raspa la garganta, pero ellos sí están acostumbrados a hablar con la glotis, es normal. Entonces es como ya tu aparato fonador se va adecuando, se va acomodando al estilo de habla que tú le vas a dar. Obviamente una persona que habla aymara, que lo invites a hablar castellano, va a tener dificultad también, porque él está acostumbrado a utilizar la glotis. Bien, te voy a enseñar este mapa, este mapita de aquí. Sí, excelente, es el mapa del Perú, pero tiene otro nombre, es colorido. Este es el mapa etnolingüístico. ¿Ya? Quiere decir que aquí están las familias lingüísticas. Imagínate, mira cuántas hay. Este es un mapa etnolingüístico que tiene una leyenda aquí para que tú sepas específicamente qué departamentos son parte de las familias, pero no se puede observar. Y como puedes ver, son 16 familias. Antes habían más, pero cada vez estamos perdiendo más hablantes. ¿Por qué? ¿Por qué es que la persona andina, el nativo, no puede continuar hablando su idioma? Sencillo. Un nativo quiere que su hijo, su sobrino, su primo, quien sea menor de edad, se supere en la vida. Entonces, ¿en quién piensan? En Lima. Al traerlo a Lima, el niño tiene que hacer un cambio radical de su lengua. Ya no puede hablar en su idioma, tiene que hablar en castellano. Por lo tanto, ese niño, a medida que va pasando el tiempo, se olvida de su idioma. Tenemos un hablante menos de este idioma. Y llega un momento en el que se olvida todo. Le va muy bien y él se lleva a sus hermanos. Mira cuántos hablantes ya estamos perdiendo. Y si se lleva a su familia, ¿cuántos? Y si por ahí le va muy bien y se lleva porque las comunidades de la selva son chiquitas, ¿qué tal se lleva a toda la comunidad? Imagínate la cantidad de hablantes que estamos perdiendo. O imagínate también la cantidad de hablantes que fallecen. Recuerda que una lengua es una cultura. Entonces, ¿cuánta historia estamos perdiendo por no de repente sentarnos a recopilar? Las abuelitas, sobre todo las abuelitas que hablan quechua, saben mucho, ellas conocen mucho de las culturas. Si tienes una, aprovecha y siéntate a conversar. Bueno, te lo presenté, es el mapa etnolingüístico, que tú lo vas a tener que dibujar en un papelógrafo grande. Bueno, en un papelógrafo normal, del tamaño normal, pero necesito que me especifiques el mapa etnolingüístico porque en base a este mapa vamos a trabajar, ¿sí? El Perú es un país multilingüe. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que tenemos varias lenguas, en la cual utiliza, bueno, valga la redundancia, lenguas amerindias o vernaculares y lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son las nativas, las propias del Perú. Por ejemplo, tenemos el quechua y el aymara, que son oficiales. ¿Ya? Y el español, hace rato habíamos mencionado de que el español es derivado del latín, por lo tanto no es nativo del Perú, es extranjero. Estas familias están formadas por 18 familias lingüísticas. Estamos hablando de las lenguas nativas, que son o que se encuentran en la selva de nuestro Perú.
Y las lenguas no amerindias, es decir, que no pertenecen a América, son aquellas lenguas extranjeras. Como por ejemplo el español. Para nosotros el español es nuestra segunda lengua. El inglés también sería nuestra segunda lengua. Ahora, si hablo yo quechua, inglés y español, pero ojo que tengo que hablar y escribirlo, entonces ahí puedo decir que sí, pues soy una persona multilingüe. Pero si solamente puedo entender y no lo sé hablar, entonces no, todavía no puedo llevarme ese título. Vamos a hablar de algunas lenguas amerindias, ¿sí? Bien. En cuanto a las... espérame un momentito. Antes de avanzar, en tu libro, en la página 75, dice tú puedes hacerlo. Perú, dice, ¿no es cierto? Entonces, colocas en el lado izquierdo lenguas amerindias o vernaculares. ¿Cuáles son? Quechua o aymara. Y en el otro lado pones lenguas no amerindias. ¿Cuáles son? Ahí dicen castellano, inglés, francés y el resto completas tú. Y donde dice lenguas amerindias o vernaculares, colocas quechua y aymara. ¿Quedó claro para llenar ese cuadrito? Perfecto, qué bueno, estás súper atento. Seguimos con las lenguas amerindias. Tenemos en la página 76 las familias. Mira, cada familia por cuántas lenguas están constituidas. Lamentablemente no son oficiales porque no llegan a una cantidad determinada como el quechua, el castellano o el aymara, no llegan a una cantidad, pero son lenguas existentes. Entonces, ese cuadrito, este cuadro de aquí, está en la página 77. Que te va a ayudar a resolver algunos ejercicios de tu libro. Estas son las lenguas andinas, es decir, es el quechua, o también llamado runasimi. ¿Cuántas personas alrededor hablan el runasimi? Son alrededor de 4 millones de hablantes en el Perú. Ya, recuerda que estamos en la frontera con Bolivia y ellos también hablan. Ahora, como te digo, este cuadrito está en la página 77. Son los tipos de quechua y dónde se hablan esos tipos de quechua. En la familia Aru tenemos el aymara, el jakasu y el cauqui. El cauqui ya está en proceso de extinción, quiere decir que ya está desapareciendo. El aymara, o conocido también como Aru sureño, se habla en Perú y en Bolivia. Pero en este último, es decir, en Bolivia, son más de 2 millones los que hablan. En cambio, en el Perú somos 4.000 hablantes nada más. El jakasu es una lengua del hombre que está hablada al sur de Lima y tiene alrededor de 900 hablantes. Se encuentra en peligro de extinción también. Pero el cauqui sí ya entró en peligro de extinción intensa porque está considerada como una lengua extinta, es decir, ya la dieron por extinta o en proceso, porque seguramente debe tener un solo hablante en vida. Entonces, por esa razón es que todavía no se las llama extinta. Pero estas son las lenguas amerindias. Ahora, tenemos dos, las lenguas amazónicas, que fueron agrupadas por ¿cuántas dijimos? En familias de 16, ¿no es cierto? 16 familias lingüísticas. Por la cantidad de hablantes tenemos el aguaruna, que tiene 34.000 hablantes, el asháninca, 30.000 hablantes, el shipibo, 13.000 hablantes, el chayajibita, 7.000 hablantes, el machiguenga, 5.000 hablantes y el huambisa, 4.000 hablantes. Lamentablemente el iñapari, el chamicuro y el recígaro tienen solo 15 hablantes, quiere decir que ya están en proceso de extinción, ¿verdad? Entonces lo que se quiere es que la cultura no se pierda, porque recuerda, se pierde la lengua y se pierde mucha cultura, se pierde mucha riqueza. Y entre lenguas no amerindias tenemos pues el castellano, el portugués, china, japonés y todas las lenguas extranjeras. Entonces, vamos a poner mucho énfasis en este cuadrito, por favor. Miss, ¿por qué solamente ha colocado a ellos? Es que estos son los que tienen más hablantes. Bueno, desde 34.000 hasta el 4.000.
El resto tienen 15, tienen 20, tienen 30, o sea, son muy poquitos, como esos de acá que son demasiado, que ya entran al proceso de extinción. Entonces te voy a dejar en la plataforma la actividad que vas a desarrollar. Te voy a pedir por favor que revises bien la fecha y la hora, porque ya no va a ser hasta las 11 y tampoco te voy a dejar varios días, ¿sí? Que tengas un hermoso día y cuídate mucho, por favor. Toma las precauciones del caso y ya prontito pasará esto. Cuídate mucho y saludos a tus papitos. Chao, chao.